Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy. Tengo preparado un tema jugoso, lleno de misterio, drama y por supuesto, mucho encanto. Vamos a sumergirnos en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo escuchan. Vamos a desentrañar el porqué del secreto que rodeó su relación, un secreto que nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales durante tanto tiempo. ¿Están listos para sumergirnos en este enigma? Preparen sus mentes, porque la historia está llena de sorpresas y giros inesperados. Pero antes de empezar con este fascinante relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Imaginen la escena, finales de 2018, principios de 2019. La serie Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador, está en su punto álgido. El fenómeno turco ha conquistado corazones en todo el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja protagónica, están en la cima del mundo, celebrando el éxito arrollador de la serie. La química entre ellos trasciende la pantalla, es palpable, electrizante e innegable. Es de esas que te hacen creer en el amor a primera vista. Miles y miles de fans en todo el mundo sueñan con que esa magia que ven en la serie también exista en la vida real. Empiezan a surgir los rumores, las especulaciones y las fotos que parecen confirmar lo que todos anhelan, un amor que va más allá del guión. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué se tardó tanto en confirmar algo que parecía tan obvio para muchos? ¿Por qué la discreción fue el estandarte de esta posible relación? Para entender a fondo esta historia, debemos analizar varios factores, algunos previsibles y otros que podrían sorprender a más de uno. Comencemos por el epicentro de todo, la industria de la televisión turca. Es una industria que, por decirlo suavemente, es intensa. Los canales, los productores, los agentes, los publicistas, todos tienen intereses en juego. Las relaciones personales de los actores, su vida privada, se convierten en un producto más, en una mercancía que puede generar fortunas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la estrategia de mantener el misterio funcionó a la perfección. La especulación alimentaba la expectación y la audiencia. Las fans en su mayoría se mantenían enganchadas esperando una confirmación, un beso robado, una foto que revelara la verdad. Esto a su vez mantenía a Erkencikus en boca de todos, impulsando la audiencia, las ventas, la atención mediática y, en definitiva, el éxito de la serie. Era un negocio redondo para todos los involucrados. La productora, los canales, los patrocinadores, todos ganaban con el secretismo. El misterio, al final, era la verdadera clave. Pero aquí viene un punto clave y crucial, la imagen pública de los actores. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir tenían carreras prometedoras. Cada uno era una marca, un producto muy deseado. Y la imagen que proyectan al público es fundamental, crucial, definitoria. En esos momentos revelar una relación sentimental, sobre todo si fuera algo pasajero o no tan serio, podría afectar su imagen, su valor comercial y su potencial para futuros proyectos. Podría generar envidias, chismes, cotilleos y, por supuesto, la atención de la prensa rosa, que en Turquía es, en muchas ocasiones, despiadada. La prensa turca, como muchos sabrán, es implacable. No tienen reparos en sacar a la luz detalles privados, a veces de manera invasiva y sin el menor respeto por la privacidad. Fotografías robadas, declaraciones sacadas de contexto, especulaciones sin fundamento, todo vale con tal de conseguir un titular. Por lo tanto, proteger su privacidad era una prioridad. ¿Cómo? Manteniendo el secreto. Evitando las declaraciones directas y tajantes. Jugando con la ambigüedad. Utilizando la sutileza como arma. Otro factor importante y quizás el más personal e íntimo, es el manejo de las emociones. Los actores, a pesar de ser figuras públicas y estar sometidos a la atención constante del público, son seres humanos. Se enamoran, se desenamoran, sufren, sienten, y no siempre quieren compartir esos sentimientos con el mundo. La posibilidad de que la relación, si existía realmente, no funcionara, podría ser devastadora. Imaginen la presión, estar constantemente expuestos a los focos, a los comentarios, a las críticas, es agotador, mentalmente extenuante. Preferir la intimidad y la discreción, en estos casos, es algo más que comprensible.
Es en muchos casos un mecanismo de autodefensa. Además, no olvidemos las presiones externas. Los fans, por más que amen a la pareja en la pantalla y deseen un final feliz en la vida real, pueden ser intensos. Pueden llegar a ser obsesivos y, en algunos casos, acosar, presionar, exigir. Y claro, los celos y las envidias no se hacen esperar. Si la relación se confirmaba, la vida privada de Khan y de Met se vería afectada considerablemente. Las constantes especulaciones, las persecuciones de los paparazzi, las críticas despiadadas en redes sociales, los juicios de valor, todo esto podría ser abrumador y, en muchos casos, destructivo. La presión social en estos casos puede ser enorme. Ahora bien, ¿qué evidencias tenemos de que realmente hubo algo más allá de la química y la complicidad evidente en la pantalla entre Khan y Demet? Hay muchísimas. Fotos juntos fuera del set, miradas cómplices que no se pueden fingir, gestos cariñosos que delataban cercanía, viajes compartidos, momentos privados que se filtraban, y sobre todo, la química innegable, esa chispa que saltaba entre ellos y que era evidente para cualquiera que los viera juntos. Pero la clave está en cómo manejaron esa información. Siempre evitaron confirmar o negar explícitamente. Utilizaron frases ambiguas, sonrisas enigmáticas, declaraciones que dejaban más dudas que respuestas. Esta estrategia, aunque efectiva para mantener el interés y la expectación, también tuvo sus inconvenientes. Muchos fans, decepcionados por la falta de confirmación, terminaron especulando sobre una posible relación falsa, creada para promocionar la serie y generar más audiencia. Otros, por el contrario, se aferraron a la esperanza, alimentando la fantasía de un amor secreto, prohibido y que se mantenía en la clandestinidad. Y claro, la prensa rosa, siempre al acecho, aprovechó cada oportunidad para generar titulares sensacionalistas y aumentar el morbo. También es importante considerar la cultura turca. En Turquía, la vida privada es muy valorada. La discreción, el respeto a la intimidad, son fundamentales. Mantener una relación en secreto, sobre todo al principio, es algo común. Es una forma de proteger la relación de las miradas ajenas y de la presión externa. Esto, en parte, explica la dificultad para obtener una confirmación oficial. Y por supuesto, las tradiciones y valores familiares también juegan un papel importante. Las familias turcas a menudo son muy involucradas en la vida de sus hijos, sobre todo si son figuras públicas. La opinión familiar, en muchos casos, es decisiva y puede influir en las decisiones de los hijos. Después de Erkenci, cada uno siguió su propio camino. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, triunfó en Italia, protagonizando series y películas que lo catapultaron al estrellato internacional. Demet Özdemir, con su talento innato y su belleza cautivadora, siguió brillando en la televisión turca, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y exitosas del país. Ambos, aunque se alejaron de la luz pública en cuanto a su posible relación, siempre han mantenido una relación de respeto y cordialidad, demostrando que la profesionalidad y el cariño pueden coexistir. El secreto, al final, se reveló. Pero no de la forma que todos esperábamos. Nunca hubo una confirmación oficial, un anuncio grandioso y espectacular. Simplemente cada uno siguió su vida, encontrando el amor con otras personas, demostrando que lo importante es la felicidad individual y el respeto mutuo. La vida, al final, los llevó por caminos diferentes, pero la huella de su paso por Erkenci y la complicidad que compartieron en la pantalla quedarán grabadas en la memoria de sus fans para siempre. Y ahora llegamos a la conclusión. La razón por la que el secreto de Can Yaman y Demet Özdemir se mantuvo durante tanto tiempo es compleja y multifacética. Fue una combinación de factores interconectados: la estrategia de marketing y la maquinaria de la industria del entretenimiento, la protección de su imagen pública, el manejo de sus emociones y la presión constante de la prensa y los fans. Todo esto, sumado a la idiosincrasia de la cultura turca y su profundo respeto por la privacidad, contribuyó a mantener la incógnita durante meses, incluso años. Es fascinante analizar este tipo de situaciones, ¿verdad? Nos permite entender cómo funciona la industria del entretenimiento, cómo se gestionan las relaciones públicas, cómo se crea y se mantiene la imagen de una celebridad y sobre todo cómo los famosos, al final, también son humanos con sus propios miedos, deseos y necesidades de privacidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O fue todo una estrategia bien planificada para promocionar la serie y generar expectación?
¿Creen que el secreto fue un precio a pagar por el éxito y la fama? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Estoy ansioso por saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterio. Chismes y análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del entretenimiento siempre tiene secretos guardados bajo la manga.